El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento. Me encanta leer, como muchos de ustedes saben, y estaba leyendo un libro en donde de alguna manera hablaban de enfermeras que están cuidando a viejitos y alguien las entrevistó preguntándoles cuáles son las típicas frases o ideas que dicen las personas cuando están hacia el final de su vida. Y entonces estas enfermeras pues describieron una cantidad de frases que se suelen decir. Todas empezaban por I wish, o sea, yo hubiera querido hacer tal o cual cosa. La mayoría de las peticiones iban por los deseos de haber sido gente más espiritual. Por ejemplo, decían: yo hubiera querido no hacer las cosas bien, sino hacer bien, no bien las cosas, sino las cosas correctas. O sea, no el perfeccionismo humano, sino las cosas más importantes, hacerlas. Y así muchas frases que tenían que ver con: pues me hubiera gustado dedicarle más tiempo a las cosas del alma más que a las del cuerpo, haber dedicado más tiempo a la familia que al trabajo, cuando se puede, a veces el trabajo nos exige. Y así una serie de como lamentaciones que conforme vamos avanzando en edad decimos: ¿por qué se me ha ido la vida y no he hecho tal o cual acción? Que sé que es buena, que me trae más paz. De la misma manera, esta semana pasada estuve en Antigua, Guatemala. Me invitaron a ser un conferencista de un cursillo de unos 30 jóvenes que todos son, como ustedes, laicos. No es que tengan ninguna aspiración a ser sacerdotes, absolutamente. De hecho, algunos estaban casados y otros con novia y otros sin novia, pero buscándola. Y pues me tocó estar 4 días con ellos y ver jóvenes comunes y corrientes con sus caídas, con sus tropiezos, normal, pero definitivamente se tomaron una semana de sus vacaciones del trabajo para dedicárselo a formarse profundamente en la vida y la fe y los ataques, digamos, a los intereses de Cristo, que siempre pues, puede ser en el campo social o político, las mentiras, pues que el demonio siempre está trabajando. Todos creo que sentimos constantemente cómo nuestra fe pues hay que saberla defender. Saber salir al paso de aquellos que les han vendido la fe medio distorsionada, y entonces pues estos jóvenes se preparaban para ser esa persona que le dice: no, mira, esto no es tanto así, mi experiencia ha sido otra y tal. En ambos casos, queridos amigos y amigas, lo que quiero yo resaltar es como hay seres humanos, y a nosotros nos pasa nuestra alma, que sabemos que tenemos que ser más espirituales, pero nos encontramos con que las cosas espirituales a veces no nos llaman mucho la atención. Y un ejemplo muy claro es esta segunda lectura que acabamos de escuchar, la carta a los Efesios. Es bellísima, es como un himno. Pero fíjense, cuando yo la leía en oración, decía: cuán poco le llama la atención esto a este mundo. Está hablando de puras cosas sumamente trascendentes que impactan la existencia humana, la historia de la salvación. Y sin embargo, a veces nuestros corazones notamos que les gustan más las croquetas que el salmón.
Me refiero a las croquetas de los perros, que el salmón. Como que el alma se queda en lo bajo y no tiene sabor para lo alto. Miren bien lo que dice San Pablo. Es el inicio de la carta de los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Podría uno parar ahí y hacer todo un retiro de un fin de semana nada más sobre eso. Y sin embargo, a lo mejor alguno dirá, todavía no ha dicho nada. A ver, ¿cómo se come eso? Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables ante sus ojos por el amor. A lo mejor ya alguno dice, eso me gusta más, la palabra amor. Y sin embargo sigue siendo bastante abstracto, como que no está fácil de agarrar, ¿sí o no? Sigo. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. ¿Cuántas veces se nos olvida que somos hijos de Dios? No somos nuestro pecado, no somos nuestra miseria. Nuestra definición es que somos hijos de Dios. Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Yo me quiero imaginar que porque ustedes están aquí, para algunos de ustedes sí como que está el corazoncito como burbujeando, pero ustedes creen que esto le atraería mucho al mundo. No has dicho nada, Padre. Dime cómo hago más plata, cómo hago más lana, cómo salgo y sin embargo esto es tan mucho más elevado, tan más excelso, que San Pablo quiso hacer esto. Y más adelante dice, hacer todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Eso se llama recapitular. La palabra caput capitis de latín significa cabeza. Recapitular es que todas las cosas que nuestros corazones sueñan, todas las que hacemos, las que dejamos de hacer, todas estén coronadas por el Espíritu de Jesús, de Cristo. Y todo esto me lleva a mí a decir, creo que tanto en ustedes como yo, que somos unos viandantes, unos peregrinos en esta vida, notamos que a veces lo que nos quita el sueño todos los días son cosas demasiado materiales. Lo que nos mueve es lo poco, y lo mucho, lo excelso, lo divino, nos dice pocas cosas. Y es quizá porque en ese camino de pasar de las vías purgativa a la iluminativa, a la unitiva, ese camino de cristificarnos, de volvernos seres más espirituales, todavía estamos lejos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros volvernos seres más espirituales? Pues miren, no hay otra manera que de tres consejos que les quiero dar, pero todos están unidos a dejar que el Espíritu Santo, el gran santificador, nos vaya llevando por el camino y nos pase de tener esos corazones tan atraídos y aficionados a las cosas del mundo para que luego nos guste lo que verdaderamente nos tiene que gustar. Hay un obispo en Estados Unidos que dice mucho, hay que querer lo verdaderamente querible, válgase el término, que no existe esa palabra, pero ustedes me entienden. Enseñar el corazón a saborear lo bueno, como los papás que dicen, quiero que los hijos prueben la sopa de espinaca, que es más nutritiva, y no solamente las galletas de chocolate. Están educando al estómago y al paladar a querer lo que nutre más. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Entonces hay tres maneras. Lo primero es imposible sin la oración. Todos los que estamos aquí, si la misa dominical, me lo han escuchado antes, es lo único a lo que voy, va a ser difícil que yo saboree las cosas de Dios, las cosas del cielo. Que un himno como este de la carta de San Pablo me diga algo. No me va a decir nada. El hecho de que somos herederos de Cristo, o sea, que nos abrió las puertas del cielo, no me dice nada. Segundo son los sacramentos, es decir, fomentar la Eucaristía, recibiéndola y en adoración, porque esa es la vida de Cristo, ese es como el cordón umbilical o quisiera la savia por la cual las cosas de Dios nos pueden decir algo, pueden empezar a gustarnos. Y es cuando al final de la vida no tenemos tantos regrets, tantas lamentaciones, porque la persona que llega al final de la vida y dice, la verdad es que le dediqué a las cosas importantes. Ustedes recuerdan que mi madre
murió en enero y yo la defino a ella como la mujer que se concentró en lo único importante. Dios, sus hijos y su esposo. No tenía otros intereses. Y el tercero es la lectura espiritual. Todo el mundo podemos, aunque sea un poquito, mire, 5 minutos, 10 minutos al día, tomar de autores sagrados o espirituales, que hay tantos, en inglés y en español, y que nos dan otra perspectiva en el seguimiento de Cristo. Yo empecé a leer ayer La libertad interior por segunda vez de Jacques Philippe. Ya de él he leído como 8 libros, como 7 libros. Pues lo volví a empezar a leer, porque yo soy el que ha cambiado, y al yo tratar de decir, bueno, ahora que tengo 50, ¿cómo vivo la libertad interior? Yo creo que ese libro lo leí hace como 15 años. Pero me puede hacer bien otra vez. Y me obligo, porque si no, no me va a gustar el salmón, me van a gustar las croquetas. Si todo lo que chupo es redes sociales, etcétera. Ojo, el fútbol sí es importante. Hoy que tenemos las finales de la Copa América y Europa, y eso sí es muy importante. Pero bueno, bromas aparte, nutrir el alma de lo importante. Nutrir el alma, porque si no nos volvemos almas burdas, que van a confesión, si es que van a confesión, y lo único que confesan son cosas gordototas. Todas las chiquitas ni las vemos. No las vemos, tenemos la conciencia deformada. No somos almas finas. Vamos a pedirle a la Virgen, pues, que hoy que la liturgia nos ha puesto esta carta tan hermosa, el que pueda, léala en su casa y haga un termómetro, un medidor. ¿Me dice algo a mí esto o no? Si no te dice nada, de 0 a 10 estás en 1 espiritualmente. Si te dice un poquito, bien, vas en 5 o 6. Y si te dice mucho, di, pues a seguir por ese camino. Si la palabra de Dios no me dice nada y me dice más Sports Illustrated o The New York Post, mal. Pidámosle a la Santísima Virgen Madre, ayúdanos a tener un corazón como el de tu Hijo. Tú que dijiste, hagan lo que Él les diga, ayúdanos a también amar lo que Él ama. Así sea.